Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá nuevamente a toda la audiencia. Mi nombre es Laura Eger, secretaria de prensa de Aten Capital, en un nuevo XL. Estamos hoy, justamente, nos acompaña Emilia Salinas, la nueva secretaria de Finanzas de Aten Capital, la que llevará la tarea justamente que hemos llevado durante la anterior gestión, que es la transparencia de las finanzas públicas. Hola, Emi, quiero que te presentes. Hola, ¿cómo vos. estás, Laura? Hola a todos los que estén escuchando o mirando el XL. Así es. Recordarles también, ya que vos me lo mencionás, que estamos saliendo por las radios de Universidad Calf, por Radio Red Social de Centenario, en el norte neuquino, en FM Patagonia, en Chosmalal, en Cutralcó, FM Estilo, en Radio Con Voz también nos van a poder escuchar, y también nos están escuchando en Radio de Junín, en FM Cuasar y en Radio Che. Así que un saludo para toda la audiencia en este XL de verano, ¿sí? No cortamos nosotros y nosotras. Por eso en este primer bloque particularmente queremos que conozcan, que seguramente digamos en Neuquén Capital y en la provincia también la conozcan a la compañera Emilia Salinas, que es delegada del CEPEM 26, y bueno, nos va a contar un poquito ella su historia para no decirlo todo yo. Bueno, sí, como decía Laura, voy a ocupar el lugar que la secretaría que deja la compañera Laura Eger, y por supuesto sosteniendo la política que ha llevado adelante la conducción anterior, fundamentalmente de transparencia de los fondos que no son nuestros, sino que son de cada uno y cada una de los afiliados de nuestro sindicato. Como para presentarme, sí, soy profesora en Historia, graduada por la Universidad del Comahue, acá en Neuquén estudié, trabajo en el CEPEM 26, este año concentré todas mis horas ahí, perdón, el año pasado, concentré todas mis horas ahí, pero hasta junio estuve trabajando también en la EPA 2 de Plotier. Tengo horas de muchas materias, como nos pasa en media. Exactamente. Pero bueno, concentradas ahí 33 horas por ahora en el CEPEM 26. Bien. Emilia, la compañera Emilia, ha sido, digamos, ha empezado su militancia en Aten, particularmente porque tiene su militancia anterior a la docencia en la universidad como consejera del claustro estudiantil, pero ha comenzado su militancia en Aten justamente en la huelga del 2017 y 18, ¿no, Emi? Sí, ahí justo nos acordábamos hoy con Laura en el 2018 que íbamos a esos 43 días de huelga, digamos, ahí en la plaza, las concentraciones en Casa de Gobierno. Iba con mi nena, que era muy chiquita, ahora ya tiene 9 años, pero en ese momento tenía 2 años más o menos. Sí, ahí participando, activando. Recién yo tenía poquitas horas porque todavía era estudiante, así que ahí, ni bien terminó el conflicto, pude agarrar unas horitas más. Pero sí, me acuerdo todos esos momentos a la noche en el CPE, después cuando estuvimos en judiciales. En el puente. En el puente. Así es, entonces ahí viviste, como vivieron muchos docentes de esa nueva camada, lo que es la democracia sindical, en el marco de las asambleas, que no hay ningún, digamos, dirigente que pueda frenar la lucha a pesar de todas las maniobras que pueden llegar a pensar o a poner en marcha. La lucha de clase demuestra justamente la necesidad propia de todo lo que realmente necesitamos, sí, ¿no? Tal cual, la importancia de la masividad, digamos, ¿no? La manera de quebrar esas maniobras es con masividad, es con participación, es en nuestro órgano definitorio máximo, que son las asambleas, construyendo los cuerpos de delegados, las distritales en esos momentos también de huelga, son espacios muy importantes donde por ahí puede circular un poco más todavía la palabra y las posiciones de cada una de las compañeras y las escuelas. Así es. Bueno, Emi, bienvenida, digamos, a estos XL de Aten les canta las 40.
Así que hacemos un pequeño corte para continuar en el siguiente bloque un tema muy importante de la política y poder politizarnos, digamos, como docentes y también dar información a la población en general sobre un tema muy particular que es cómo Estados Unidos tiene injerencia en América Latina y en el mundo entero, ¿no, Emi? Sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado este último tiempo en relación a Venezuela y Colombia, digamos, ¿no? Donde vemos como esa introducción estadounidense más armada, más militarizada, lo que significa para nuestro continente, ¿no? Así es, bueno, quédate ahí un ratito y ya volvemos con el segundo bloque con todo este tema para desarrollar. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Bueno, hola, continuamos acá en este XL de verano. De ATEN les canta a las 40, con Emilia Salinas, la nueva secretaria de Finanzas de ATEN Capital. Y en este bloque vamos a desarrollar cómo se divide los mercados mundiales y qué injerencia tiene Estados Unidos en nuestro continente y también en Argentina. A ver, Emi. Claro, un poco como es importante para entender esto que planteaba Laura en el bloque anterior, ¿no? ¿Cuál es la injerencia de Estados Unidos en América Latina? Es importante como retroceder y pensar que cuando se conforma el mercado mundial va a haber países que van a ocupar distintos lugares, ¿no? A fines del siglo XIX América Latina se incorpora a ese mercado mundial como productora y exportadora sobre todo de lo que sería alimentos, materias primas, minerales, bueno, actualmente también energía. Es decir, todo lo que podríamos decir como más ligado a una economía más primaria. ¿Por qué? Porque los otros países más centrales, como puede ser países en Europa y posteriormente va a ser Estados Unidos, son los que sí lograron dar el salto en el desarrollo industrial, digamos, ¿no? Entonces, lo que van a requerir de estos otros países es materia prima para luego ponerla en su producción industrial, digamos, ¿no? Y alimento para esa clase obrera que ha abandonado el campo y está en la ciudad y bueno, hay que alimentarla. Exactamente. Eso es importante como para contextualizar primero, ¿no? El lugar que ocupa cada uno en esa economía y para entender también por qué todavía seguimos ocupando ese lugar, ¿no? Es ese vínculo con esas potencias la que todavía no ha permitido que se lleve a fondo un plan de industrialización en América Latina, ¿no? No quiere decir esto que no haya industria, ha habido momentos como en la industrialización por sustitución de importaciones, donde se dan pasos en producción industrial, pero no se ha dado el salto a una industria que genere industria, ¿no? Una industria de maquinaria, una industria como la que sí hay en otros países. Esto como para entender un poco el contexto, ¿no? Bien. Y ese, digamos, lugar que vos decís, ¿qué cambio hubieron luego de la Segunda Guerra Mundial? Bien, se pensaba que con la Segunda Guerra Mundial se había dado como un cierre, eso había significado desde la Primera y la Segunda un choque entre las potencias por disputarse los mercados, ¿no? Los mercados, ¿qué significaría? ¿A dónde yo puedo poner mi mercancía, digamos, ¿no? Y qué recursos puedo controlar. Porque aquellos países donde los países imperialistas ponen su mercancía también controlan los recursos de esos espacios geográficos, ¿no? Se pensaba que con la Segunda Guerra Mundial eso había quedado medianamente resuelto, ¿no? Ubicando a Estados Unidos en otro lugar y las potencias europeas dejando un poco ese lugar de potencia. Pero bueno, hoy se abre, con el desarrollo que ha vivido China en los últimos tiempos, se abre de nuevo esa disputa comercial y se abre hace un tiempo, pero ahora llega a extremos que ya son más cercanos a la violencia y a la lucha armada, ¿no? Esa disputa por los mercados. Así es. Y Estados Unidos, ¿no? Que, digamos, el gran líder es Trump, que lleva la política a fondo justamente de esto que vos decís, patea el tablero y... Tal cual.
Podemos tomar acá como ejemplo, ¿no? Esta frase que dijo en su momento la doctrina Monroe, digamos, que lo plantea Monroe hace 200 años, América para los americanos, ¿no? Esa frase ha ido mutando a lo largo de la historia norteamericana, estadounidense, y hoy Trump la retoma y podemos, a partir del documento, lo tengo acá el machete, Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ahí se tira claramente algunos planteamientos en relación a todos los países de Occidente y en particular de América Latina, ¿no? Esta idea de América para los americanos la política de Trump sería América es para Estados Unidos, digamos. Claro. Bien, y en ese sentido, digamos, en este plan y en esto que vos decís que se redacta, ¿qué puntos claves hay? Algunos puntos claves son, por ejemplo, que los estados aliados permitan que Estados Unidos tenga control sobre los puntos estratégicos. Y esto lo podemos ver claramente en las discusiones que ha habido por la implantación de bases militares estadounidenses por ejemplo, acá el caso de Tierra del Fuego, ¿no? Por lo que significa ese espacio donde es fácil el paso entre océanos, que eso no pasa, digamos, en toda América. El paso que hay por Panamá es artificial, digamos. Por la ubicación cercana también a lo que es Antártida, ¿no? Bien, y todo esto, digamos, América Latina o Argentina, ¿qué consecuencias tiene sobre digamos, imperialismo? Y si querés después desarrollar un poquito el concepto de Estados Unidos. Y las consecuencias, la principal consecuencia es no permitir el desarrollo industrial de América en general, de Argentina en particular. Lo podemos ver claramente, ejemplificarlo con lo que está pasando en los últimos tiempos en Argentina, cuando se ha estrechado más el vínculo con Estados Unidos y se han abierto la importación así de manera desmesurada, lo que ha implicado, ¿no? Ha implicado el cierre de fábricas, la desocupación. Recién hablábamos con Laura, ¿no? La cantidad de industrias textiles que despiden a los trabajadores porque se vuelven importadoras, digamos, ¿no? Sí. Toda esa mano de obra y esa juventud que ya está golpeada y que cada vez está más golpeada, ¿no? Que tienen que recurrir a digamos, empleo que dice el gobierno nacional, que aumenta, ¿no? Que ha aumentado, pero en realidad aumenta justamente el empleo informal, el cuentapropista, el autónomo, el que, digamos, no tiene los derechos garantizados como un salario mensual, vacaciones, aguinaldos. Exacto, todos esos empleos de ser su propio jefe o manejar tu propio tiempo, pero que también tiene un límite, ¿no? No sé, uno lo ve en la gente hoy, la cantidad de Uber o de personas que se vuelcan a Rappi, a eso, pero bueno, porque quizás tuviste un trabajo formal que te permitió tener un auto, pero no es sostenible, digamos, en el tiempo y tampoco es una posibilidad, digamos, sostener ese vehículo en buenas condiciones y todo con lo que te permite ganar día a día ese trabajo, ¿no? Digamos. Un poco lo que pasaba en los 2000, yo me acordaba cuando era chica, con los taxis y la cantidad de kioscos, negocios que se fueron abriendo cuando iban cobrando las indemnizaciones a aquellos que pudieron cobrarlas, ¿no? Claro. Bien, y particularmente, digamos, que además de organizarse, digamos, o reorganizarse en el mercado mundial en el marco de esta disputa de quién tiene más, menos, o quién tiene más injerencia en los territorios, el gran, digamos, eje de Estados Unidos es, digamos, la gran política es el saqueo y explotación de los recursos naturales. Tal cual, el control sobre el agua, que está sucede, digamos, en nuestro país también es una gran disputa, el control sobre el agua, sobre la apertura indiscriminada al extractivismo, el control sobre el petróleo, digamos, ¿no? Y ahí vemos el conflicto que se abre en diversos lugares por este control sobre los combustibles, sobre el recurso natural, que es un bien de todos los ciudadanos de un lugar, digamos, ¿no?
Eso es lo que está en disputa. Y la disputa es que no pueda China hacerse con esos recursos también, ¿no? Bloquear a China de esa posibilidad. Que un poco se había abierto con todo esto de los BRICS y toda esa política que se había dado China con relación a América Latina, ¿no? Bien. Y ahí Trump, digamos, una frase muy célebre, digamos, de él, y en el marco de todo, digamos, de su política y demás que ha llevado adelante en el anterior gobierno y en este se ha profundizado, es que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, justamente porque... Claro, justamente porque todo lo que hay ahí lo cuentan como recursos propios, digamos, como recursos para la burguesía estadounidense, porque acá tampoco no vamos a generar divisionismo con la clase obrera, digamos, ¿no? Sino para la burguesía estadounidense, para ese imperialismo que incluso busca volcar esos recursos a la guerra, ¿no? Porque algo que le está diciendo a sus aliados en América y en Europa sobre todo es... bueno, empiecen a invertir en defensa de sus países, empiecen a invertir en armas y incluso empiecen a invertir en seguridad interna, ¿no? Un poco lo podemos ver acá el correlato con lo que pasó hace unos días con lo que se votó, digamos, ¿no? Del presupuesto para el año, que aumentaron, este año. Le dieron mucho más a seguridad, digamos, que a la Secretaría de Seguridad que a educación. Exacto. Eso se ve claramente. ¿Cuál es el alineamiento del gobierno a nivel mundial, pero además qué política quiere llevar adelante, ¿no? Que es de ajuste, de represión, de más miseria para el pueblo trabajador y los sectores populares. Así que bueno, pero frente a esto, ¿no? Que es una política mundial, que Estados Unidos intenta militarmente en algunos países meterse, digamos, de lleno con excusas de enfrentar el narcotráfico, ¿no? O el narcoterrorismo, como en Venezuela, en Colombia. Y en este sentido, ¿qué pasa con la clase trabajadora, con estos sectores, digamos, que están por debajo de la línea de pobreza o ya llegando a la indigencia? Sí, en ese sentido es esto, cuando nosotros decimos levantar de nuevo las banderas del antiimperialismo. ¿Qué estamos diciendo? Levantar las banderas de la posibilidad de que nuestros países se industrialicen. Lo que resolvería eso es la tasa de desempleo, que tengamos una juventud que pueda acceder a un empleo en condiciones, digamos, que sea una juventud que produzca para su país, digamos. Poder acabar con el hambre de esa manera, ¿no? Eso implica esta política antiimperialista, ¿no? Poder permitir el desarrollo de los países y que no haya ninguna nación que esté oprimida, digamos, por otra. Y poder manejar los recursos también, ¿no? La soberanía sobre los recursos. Un poco en esta política que se da a Estados Unidos vemos con algunos países más alineados, intentan esto, pero no quiere decir que en esos países, porque tengan gobiernos de ultraderecha, como ese discurso, bueno, lo votaron, seguramente lo apoyan, no es tan así, digamos, se están abriendo rápidamente, hace su experiencia la clase obrera, los trabajadores con ese gobierno y terminan también perdiendo la ilusión y empiezan las luchas, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, el referéndum de Noboa se le votó en contra a la población, digamos, esto que planteaba lo de las bases militares, que planteaba el extractivismo, se lo ha votado en contra de la población y han llevado adelante una huelga de más de un mes. Enorme. En Bolivia, también con un gobierno más afín, ha pasado lo mismo hace pocos días en relación a la quita de los subsidios a los combustibles. Es decir, está habiendo experiencias en esos países de rebelión contra esos propios gobiernos alineados, ¿no? Y la política que se lleva adelante y que es la más grave, digamos, con los países que tienen cierto sesgo más nacionalista, como puede ser Venezuela, Brasil, en el caso de Brasil, ¿no? Por ahora es con también poniéndole ciertas trabas en términos impositivos, ¿no? Para la importación, porque la burguesía brasilera tiene un vínculo muy estrecho, digamos, con la estadounidense. Pero bueno, otra es la situación de la clase obrera. Y el caso más grave, lo que vos mencionabas recién, Venezuela y Colombia, ¿no? Con el arribo ya muy en los límites, ahí muy cercano al cerco que se le está haciendo militar, y lo que implica para nosotros, un continente
no ha experimentado guerras, por lo menos hay una generación que no hemos experimentado lo que es una guerra, mucho menos una guerra de tinte imperialista, ¿no? Una invasión con esas características. Como vos decías, bajo la excusa del narcoterrorismo, de acabar con el narcoterrorismo, lo que quieren acabar es con la soberanía de los países latinoamericanos. Así es. Es decir que, digamos, hay una crisis mundial en el capitalismo, se profundiza a partir, digamos, de que haya asumido Trump ya hace un año, va a ser, digamos, fue el 11 de enero que del año pasado que asume, y ha profundizado el desorden mundial en este marco que vos decís, ¿no? De los mercados, de la disputa imperialista entre China, entre Estados Unidos, a ver quién se queda con, digamos, más tierra para el saqueo y para las ganancias justamente de la burguesía o de las grandes empresas multinacionales o transnacionales. Pero, digamos, la clase trabajadora, por lo que vos decías, no es que se va a quedar, digamos, ahí quietita en su casa o en sus lugares de trabajo, sino que lo importante es justamente la organización de base y generar o recuperar sindicatos combativos, ¿no? Tal cual. Nuestra clase siempre tuvo algo que es la autodefensa, digamos, ¿no? Hay cosas que nos salen instintivamente y una es la autodefensa. No vamos a permitir instintivamente que nos ahoguen, que nos eliminen, que nos quiten beneficios, entre comillas, ¿no? Entonces eso va a ir dando lugar a esas experiencias, pero es muy importante esto que vos decís, ¿no? La necesidad de recuperar sindicatos, la necesidad de construir organizaciones democráticas de los trabajadores, ¿no? Las asambleas, los métodos más tradicionales de la clase obrera, tenerlos muy presentes en estos tiempos que se vienen de luchas abiertas, no solo en nuestro continente, sino en el mundo en general, ¿no? Claro, y uno, digamos, para mencionar, ¿no? El genocidio en Gaza llevado adelante por Netanyahu, del Estado de Israel, ese ha tenido, digamos, una solidaridad mundial importantísima que justamente ha, digamos, dado fuerza a ese pueblo palestino que viene peleando por su territorio y por la invasión y ocupación de este Estado genocida, ¿no? Que tiene complicidad también del imperialismo yanqui. Sí, en esto, digamos, ver cómo ha habido resistencia en el mundo, un poco porque por ahí uno se asusta en esto, avanzan los gobiernos de derecha, gana la derecha porque los partidos nacionalistas tradicionales de la patronal no le ha dado respuesta, digamos, a los trabajadores. Pero aparte, eso no implica que nos entregamos a la derecha. No es un cheque en blanco. Tal cual, hay experiencias en todo el mundo, experiencias de internacionalismo que yo por lo menos no me había tocado vivir, digamos, con esto que vos planteás de lo que está sucediendo en genocidio, digamos, en Gaza, ¿no? Así es, Emi. Bueno, un tema que seguramente se podría hablar mucho más, pero es importante algunos conceptos que vos mencionás para tener claro y entrar, digamos, en debate también todo esto, porque es, digamos, un punto central Estados Unidos y su política a nivel mundial. Tenemos que estar también atentos a todo lo que se vaya dando, porque todo lo que es el presupuesto, las reformas que nos quieren imponer, vienen de las exigencias del FMI y del imperialismo yanqui. Así que, bueno, hay mucho para seguir hablando de esto, pero aquí lamentablemente se termina nuestro XL, el primer XL con Emi. Así que gracias, Emi, por venir. No, muchas gracias, muy bueno estuvo. Venía nerviosa, pero estuvo bueno. Bien, bueno, los esperamos en el siguiente XL, así que un gran saludo y sigan descansando, entre comillas, de este receso de verano. Y estemos atentos a todo lo que pueda seguir pasando o pase en el marco de todo este desorden mundial que venimos desarrollando con él. Hola compañeros y compañeras, vamos a hacer una actualización del XL. Después del 3 de enero del 2026 se produjo en Venezuela lo que advertíamos como una posibilidad el día que grabamos el programa. Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente Maduro y su esposa.
en un ataque que tuvo como consecuencia la pérdida de varias vidas y a través del cual pone bajo su dominio, al país y sus recursos. Con esta excusa que también desarrollamos en el programa, ¿no?, de su lucha contra el narcotráfico, que sabemos que no es más que una mascarilla porque incluso en sus declaraciones Donald Trump ha sido muy transparente en decir que ahora tienen control sobre lo que necesitaban y que es el petróleo venezolano. Este ataque a la soberanía, digamos, demuestra esta desesperación que tiene Estados Unidos por recuperar su hegemonía mundial, ¿no?, por recuperar este poder imperialista mundial y sobre todo por sostener ese poder en América. Esta invasión sobre un país latinoamericano representa el máximo ataque a la soberanía. Pensamos que los problemas de cada país deben ser resueltos por quienes habitan esos países. Los recursos de cada país pertenecen a esos países y por tanto lo que hacemos es un repudio a ese ataque que ha sufrido Venezuela y decimos fuera los buques y las tropas estadounidenses del Caribe y América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente en el próximo Aten Capital Les Canta las 40 en su versión XL. Esto fue Aten Capital Les Canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.